Para conocer si realmente un cuerpo rígido está en equilibrio, se debe analizar también el rozamiento. Para ello, primero se va a hablar acerca de la introducción, luego las características de la fricción seca, problemas que implica la fricción seca, resistencia al rodamiento y algunos ejercicios. La fricción o rozamiento es una fuerza que resiste el movimiento de dos superficies en contacto que se deslizan relativamente entre sí. La fricción seca o de Coulomb, llamada así ya que este científico la analizó en 1781, ocurre en superficies de cuerpos en contacto cuando no hay fluido lubricante. Otro tipo de fricción, llamada fricción fluida, se estudia en mecánica de fluidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, se tiene un cuerpo rígido que tiene sobre su centro de gravedad tiene su peso concentrado, y si se aplica una fuerza P, en este caso va a existir fricción entre la superficie de este cuerpo, que sería esta, y la superficie de contacto. Es así también, una de estas aplicaciones es, por ejemplo, esta esmeriladora, que en este caso está afilando una hoja metálica, y en este caso la fricción que sucede entre la esmeriladora y la hoja de afeitar, se genera un calor por esta acción, por lo tanto eso genera un efecto abrasivo que llega a afilar esa hoja metálica o cualquier otro elemento filoso. La teoría de la fricción seca puede explicarse si se consideran los efectos que ocasiona jalar este cuerpo rígido colocado sobre una superficie, en este caso horizontal. El cuerpo rígido va a tener su peso aplicado sobre su centro de gravedad, la fuerza P, que va a jalar al cuerpo rígido, y al aplicarse esta fuerza P se van a crear una fuerza de resistencia, que es una fuerza de fricción a lo largo de toda la superficie de contacto entre el cuerpo rígido y la superficie, que sería delta F sub n, y además para contrarrestar el peso, en la superficie se van a crear una fuerza normal que sería delta N sub n. Ahora bien, si este cuerpo rígido, apoyado sobre la superficie y jalado por una fuerza M, está en equilibrio, se genera en este caso una fuerza normal aplicada sobre el punto que coincide con el centro geométrico de la fuerza resultante. Recuerden que no debería quedar en la mitad, considerando que no era una fuerza en este sentido, una fuerza rectangular uniformemente distribuida, sino era una fuerza con una inclinación, ¿sí? Por lo tanto, no está en este punto exactamente, sino a una distancia X del centro de gravedad del cuerpo rígido. Esta fuerza W está ubicada así en la mitad. Si esta es una distancia A, entonces está ubicada a A sobre 2. La fuerza aplicada en este sentido va a estar ubicada a una altura H, y la fuerza que contrarresta la fuerza resultante de fricción, que son la suma de todas las fuerzas de fricción a lo largo de toda la superficie de contacto, va a ser esta fuerza resultante F. Ahora bien, este punto O sirve para equilibrar el efecto de volteo ocasionado por P, por lo tanto se puede hacer sumatoria de momentos en este caso, que va a ser sumatoria de momentos en este punto O va a ser igual a Wx positivo menos P multiplicado por H igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso Wx va a ser igual a P por H, es decir, mientras X sea más grande, debería ser H más grande para que se mantenga en equilibrio. En este caso, despejando X, quedaría P multiplicado por H dividido para el peso del cuerpo.
en este cuerpo, si P sigue aumentando, va a llegar un momento en que va a estar cerca del movimiento y eso se llama movimiento inminente. Cuando pasa eso, esta fuerza de fricción se denomina fuerza límite de fricción estática. ¿Qué significa? Que el elemento, o en este caso la interacción entre el cuerpo rígido y la superficie, está en un equilibrio inestable. Es decir, cualquier aumento de P va a hacer que se rompa el equilibrio, es decir, ya la sumatoria de momentos, de fuerzas en X y de fuerzas en Y, no va a ser igual a 0. Y va a moverse el cuerpo rígido. En este caso hay una relación entre la fuerza límite de fricción estática y la fuerza normal, que es directamente proporcional. Entonces de esto se obtiene una ecuación que es fuerza límite de fricción estática igual al coeficiente de fricción estática multiplicado por la normal. Bien, ahora bien, si tenemos que este es la fuerza límite de fricción estática y esta la normal, podemos obtener una resultante. Esta resultante va a tener un ángulo que se llama phi s, que es el ángulo de fricción estática. ¿Cómo se obtiene esto? Utilizando tangente de este ángulo de aquí, va a ser igual a fs dividido para n. Entonces, el ángulo de fricción estática va a ser el inverso de la tangente de fs sobre n, pero fs se sabe que es de la ecuación anterior, que es el coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. Dividido para la normal, se suprime la normal y quedaría simplemente el inverso de la tangente por ese coeficiente de la fricción estática. Entonces el ángulo de fricción estática es igual al inverso de la tangente del coeficiente de fricción estática. Ahora bien, ese coeficiente de fricción estática varía en función de los materiales que se tengan entre el cuerpo, que en este caso podría ser metal, apoyado sobre hielo, o hielo sobre metal, sería 0.03 a 0.05, lo que significa que hay un menor rozamiento, va a ser más fácil, con una pequeña fuerza va a poder moverse más rápidamente el cuerpo, que si fuera por ejemplo aluminio sobre aluminio, que es un poco más complicado, mayores rugosidades, por lo tanto hay que aplicar una fuerza mayor que la aplicada sobre el de metal sobre hielo. Dentro del movimiento, al aumentarse el valor de P más allá del equilibrio estático, este cuerpo va a empezar a moverse en esa dirección. Y al moverse en esa dirección, aquí se va a crear en esta superficie de contacto entre el cuerpo y la superficie, donde está apoyado, se va a crear una fuerza que se llama fuerza de fricción cinética, que es menor a la fuerza de fricción estática. Asimismo, relacionado con la normal, se tiene la resultante entre las dos y se tiene también este ángulo, que es un ángulo de fricción cinética, que obtenido de la misma manera que el anterior, se calcula este ángulo en función de este coeficiente, el inverso de la tangente, del coeficiente de fricción cinética. Este coeficiente de fricción cinética es menor al coeficiente de fricción estático. Bien, todo esto se puede resumir en esta gráfica, en donde se hace una relación entre la fuerza P, en donde se trata de jalar al cuerpo sólido, al cuerpo rígido, y la fuerza de fricción que trata de retenerlo. Entonces, si está en equilibrio, significaría que el valor de P, si se hace sumatoria de fuerzas en X, P menos F igual a 0, por lo tanto P debería ser
igual a F, que es el primer caso. Por lo tanto, este va a tener un ángulo de 45 grados, ya que el mismo valor de P es igual a F. Y esta F se llama fuerza de fricción estática, y donde no hay ningún movimiento, por lo tanto está en equilibrio. ¿Qué pasa una vez que se pasa ya de ese equilibrio inestable? Sigue aumentando P, y al seguir aumentando P se genera el movimiento, y al generarse el movimiento, esta fuerza de fricción se llama fuerza de fricción cinética, que es menor a esta fuerza de fricción estática. Al generarse ya el movimiento, se mantiene durante cierto tiempo, durante ciertos valores de P, se mantiene el mismo valor de la fuerza de fricción cinética. Sin embargo, para valores muy altos ya existen efectos aerodinámicos que harán que Fk comience a disminuir. Bien, F es una fuerza de fricción estática si mantiene el equilibrio, que ya lo habíamos visto anteriormente, que es esto. Este valor de F sería la fuerza de fricción estática si esto se mantiene en equilibrio, si es F igual a P. F es una fuerza de fricción estática limitante, que sería cuando alcanza un valor máximo necesario para mantener el equilibrio. Hasta aquí se va a mantener el equilibrio. Durante todo esto se mantiene el equilibrio hasta este momento que ya se está en el equilibrio inestable. Es decir, un aumento de P haría que se empiece a mover el cuerpo. Y F se llama fuerza de fricción cinética cuando ocurre el deslizamiento en la superficie de contacto. Dentro de las características de la fricción seca se tiene que F actúa tangencialmente a las superficies de contacto en una dirección opuesta al movimiento, que ya lo hemos visto, en este caso ha sido horizontal. Fs es independiente del área de contacto siempre que la presión normal no deforme o aplaste la superficie de contacto entre los cuerpos. Por lo tanto, se mantendría si es que el cuerpo es rígido. Fs es mayor que Fk, pero a velocidades bajas pueden ser aproximadamente iguales. Cuando en la superficie de contacto el deslizamiento está a punto de ocurrir, Fs es proporcional a la fuerza normal, de manera que Fs es igual al coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. Cuando está ocurriendo el deslizamiento en la superficie de contacto, Fk es proporcional a la fuerza normal, de tal manera que esta fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética multiplicado por la normal. Existen tres problemas que implican la fricción seca: movimiento inminente no evidente, en donde los problemas de este tipo son estrictamente problemas de equilibrio, que requieren que el número total de incógnitas sea igual al número total de ecuaciones de equilibrio disponibles. Sin embargo, hay que hacer un análisis también utilizando las ecuaciones de fricción. En movimiento inminente en todos los puntos de contacto, el número total de incógnitas será igual al número total de ecuaciones disponibles más el número total de ecuaciones de fricción. Y el movimiento inminente en algunos puntos de contacto, el número de incógnitas será menor que la de ecuaciones de equilibrio disponibles más el número total de ecuaciones de fricción o ecuaciones condicionales de volteo. Para ello vamos a ver algunos ejemplos. Bien, en el movimiento inminente no evidente, si se tiene estas dos barras unidas por un pasador, en donde en el punto A se tiene un coeficiente de fricción de 0.3 de fricción estática y un coeficiente de fricción estático en C de 0.5, y se tiene estas dos barras, en este caso, como se decía anteriormente, solo son necesarias simplemente utilizar las ecuaciones de equilibrio. Si separamos estos dos elementos y hacemos el diagrama de cuerpo libre por separado y asumimos que esta barra tiene un peso de 100 newtons, en este caso se tendría estos dos diagramas. Sería Bx,
BY hacia arriba, BX, dado que este está en el lado contrario, si este es BX hacia acá, BX sería el otro lado, BY hacia abajo, BY hacia el otro lado, 100 newtons que es el peso de la barra, 100 newtons el peso de la barra, se tiene la fricción en el punto A, la fuerza normal en el punto A también, la fuerza de fricción en C y la fuerza normal en C. Entonces en este caso, ¿cuántas incógnitas va a haber? NA, 1, esta, 2, 3, 4, estas son las mismas que las de acá, 5 y 6. Por lo tanto se tienen 6 incógnitas y se tendrían 6 ecuaciones también de equilibrio, dado que aquí se puede hacer en esta parte, se puede hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Voy a tener 3 ecuaciones y por este otro lado también puedo hacer las mismas, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos. Por lo tanto acá también voy a tener 3 ecuaciones, 3 ecuaciones de acá más 3 ecuaciones de acá, de las de equilibrio son 6 ecuaciones de equilibrio y tengo 6 incógnitas, por lo tanto tranquilamente se puede resolver. Entonces en este caso, para que se mantenga en equilibrio, lo único que hay que considerar luego de hacer los cálculos es de que la fuerza de fricción en A sea menor o igual a 0.3 por NA, por la fuerza normal, para que se mantenga en equilibrio, es decir, para que no se mueva. Porque recuerden que más de eso, más del valor de 0.3 NA, va a empezar a moverse. A lo mismo que en C, FC va a ser menor o igual a 0.5 multiplicado por la fuerza normal en ese punto C. Mayor a eso, en ese momento, cuando si fuera FC igual a 0.5 NC o FA igual a 0.3 NA, va a estar estos dos elementos van a estar en equilibrio, inestable, ya que luego después de eso, mayor valor, significaría que ya empieza a moverse. Menor a eso, significaría que estaría en equilibrio. Ahora bien, el movimiento inminente en todos los puntos de contacto, el número total de incógnitas será igual al número total de ecuaciones disponibles más el número total de ecuaciones de fricción. Entonces, en este caso, en esta barra AB, que tiene un coeficiente de fricción en A de 0.3 y un coeficiente de fricción en B de 0.4, que están colocados a un ángulo θ de esta superficie. En este caso, si es que se hace el diagrama de cuerpo libre, asumiendo que esta barra tiene 100 newtons, se tendría que, bueno, aquí la fuerza normal en el punto A, la fricción en el punto A, el ángulo, la fuerza de 100 newtons ubicada en la mitad de la barra, que es el peso de la barra, la fuerza de fricción F en el punto donde está apoyado acá, y la fuerza normal en ese mismo punto B. Bien, en este caso las ecuaciones de equilibrio son 3, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z. Pero se tienen, no con eso no se puede resolver todo, porque se tiene también esta incógnita y esta incógnita. Por lo tanto se tienen 1, 2, θ también no se conoce, 3, FB no se conoce y NB tampoco se conoce. Se tienen 5 incógnitas y solo tengo 3 ecuaciones de equilibrio. Por lo tanto se necesitan también las ecuaciones de fricción, que en este caso sería la fricción en A y la fricción en B, y esas son igual. En el caso de la fricción en A sería igual a 0.3 NA, que sería la fuerza normal en A, y la fuerza de fricción en C sería igual a 0.4 multiplicado por la fuerza normal en C. Con esto ya se puede resolver y la barra estaría en el movimiento inminente, estuviera a punto de deslizarse, es decir, un mayor peso, en este caso un mayor peso mayor a 100 newtons,
En este caso haría que esto se deslice en este punto y en este otro punto. Ahora bien, el movimiento inminente en algunos puntos de contacto. En este caso se tiene dos elementos AB colocados por un pasador en B, donde se tiene una fuerza P. Este A está apoyado sobre esta superficie que tiene un coeficiente de fricción de 0.3 y C, esta barra BC está apoyado en C, donde tiene un coeficiente de fricción de 0.5. El movimiento inminente en alguno de los puntos de contacto significa que cualquiera de estos dos puntos, uno va a estar en movimiento inminente, es decir que la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción multiplicado por la normal, y el otro va a estar en equilibrio. Entonces bien, si se asume nuevamente, si se tiene una barra de 100 newtons, cada una de las dos barras, en este caso se va a tener un diagrama de cuerpo libre de esta naturaleza, donde se tiene BY, BX, que estas van a ser las opuestas, BX y BY, la fuerza el peso de 100 newtons, al igual que acá el peso de 100 newtons, la fuerza P, se va a tener la fricción, la fuerza de fricción en A, la fuerza normal en A, la fuerza de fricción en C y la fuerza normal en C. En este caso, ¿cuántas ecuaciones, cuántas incógnitas se tienen? 1, 2, 3, 4, estas son las mismas, 5, 6 y 7. Se tiene 7 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones se van a tener? Se tienen en primer lugar las de equilibrio, sería 3 en este lado, más 3 en este lado, se tiene 6, que son insuficientes para resolver las 7 incógnitas, más 2 ecuaciones de fricción, que va a ser esta más esta. Por lo tanto, se tendrían 8 ecuaciones y simplemente 7 incógnitas. Entonces, en ese caso, uno de los puntos de contacto, ya sea A o C, uno debe estar en movimiento inminente. Asumir que uno está en movimiento inminente para poder determinar lo demás, ya sea A o sea C. En este caso, entonces, si es que en el punto A está en movimiento inminente, entonces sería FA igual a 0.3 multiplicado por NA. Entonces FC va a ser menor a 0.5 por NC. En este caso, si es menor, significa que C está en equilibrio. En equilibrio, es decir, que no se mueve. Sin embargo, también hay la otra opción, que en este caso en C está en movimiento inminente. Entonces, si está en movimiento inminente, significa que va a ser igual a 0.5 multiplicado por NC, y FA va a ser menor o igual a 0.3 NA, que significa que en el punto A va a estar en equilibrio, no se va a mover, y en FC va a estar a punto de moverse. Entonces, bueno, aquí se tiene dos opciones para poder calcularlas. Ya cualquiera de estos dos puntos podría moverse. Es decir, en este caso se tienen menos incógnitas, dado que se tienen una mayor cantidad de ecuaciones, sumando las ecuaciones de equilibrio adicional a las ecuaciones de fricción. Esto va a quedar un poco más claro con algunos ejercicios más adelante. Ahora bien, uno de los ejemplos de la vida cotidiana es, supongamos que aquí hay una refrigeradora y se trata de empujar en este sentido. Este sería el diagrama de cuerpo libre, donde se tiene el peso W ubicado en su centro de gravedad, B sobre 2, ubicado B sobre 2, y también ubicado a la altura sobre 2 estaría este centro de gravedad. Se dibujaría el peso de esta persona aplicado en este lugar, ubicado a una altura h. Al aplicarse esta fuerza se genera una fuerza de fricción en el otro sentido, y también a la parte del peso se genera una fuerza normal aplicado en el centro de gravedad de la fuerza normal. Bien, esto a una distancia x de este eje. Ahora bien, si esta fuerza aplicada por este individuo es baja, esto se va a mantener en equilibrio. Esto no se va a mover.
Sin embargo, si esta superficie es muy rugosa y aumenta el valor de P, entonces la fuerza normal resultante, esta fuerza normal, se moverá a la esquina. Al moverse en la esquina, este tiene un valor más alto y esta no es una superficie rugosa, se va a mover en la esquina. Y al momento de moverse en la esquina, entonces, comenzará a volcarse. Incluso podría volcarse más fácilmente si se aplica P a una mayor altura. Es decir, no se lo aplica en este punto, sino se lo aplica un poco más alto. Por lo tanto, ahí en ese caso podría volcarse más rápidamente, ¿sí? Cuando se utilizan ecuaciones de equilibrio y ecuaciones de fricción, se deben tener en cuenta dos consideraciones. Cuando se satisface que la fuerza de fricción es menor al coeficiente de fricción estático por la fuerza normal, se puede suponer el sentido de la dirección de F. El sentido correcto de F se lo obtiene a partir de las ecuaciones de equilibrio, es decir, si sale negativo, va a estar en el otro sentido que se lo ha considerado, ¿sí? Si sale positivo, significa que ha estado bien considerado desde un inicio. Sin embargo, cuando se satisface que la fuerza de fricción es igual a la coeficiente de fricción estático multiplicado por la fuerza normal, no se puede suponer el sentido de la dirección de F, dado que la ecuación de fricción relaciona solo las magnitudes de los vectores perpendiculares. En este caso, F debe mostrarse su sentido correcto en el diagrama de cuerpo libre. Cuando se satisface que F es igual al coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal, es decir, está en un equilibrio inestable, en este caso debería mostrarse sentido correcto en el diagrama de cuerpo libre. No se lo puede suponer, debe ser el correcto, porque si se lo toma de manera incorrecta, los resultados no van a satisfacer primero las ecuaciones de equilibrio y los resultados van a ser incorrectos. Bien, ¿qué se debe hacer para analizar este tipo de problemas? En primer lugar, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre, donde se trazan los diagramas de cuerpo libre necesarios y a menos que se indique en el problema que el movimiento es inminente o que ocurre deslizamiento, muestre siempre las fuerzas de fricción como incógnita, es decir, no suponga que F es igual al coeficiente de fricción estático o dinámico o cinemático, multiplicado por la fuerza normal. No habría que suponer. Si es que no se dice en el problema, directamente las fuerzas de fricción son incógnitas. Determina el número de incógnitas y compara con el número de ecuaciones de equilibrio disponible, que lo hemos hecho en los tres primeros casos, donde era suficiente conocer las ecuaciones de equilibrio. La segunda era utilizando, aparte de las ecuaciones de equilibrio, también utilizar las ecuaciones de fricción. Y la última cuando se tenía menos incógnitas que las ecuaciones disponibles, en la suma de las ecuaciones de equilibrio más las ecuaciones de fricción. Si hay más incógnitas que las ecuaciones de equilibrio, será necesario aplicar la ecuación de fricción en alguno o en todos los puntos de contacto para tener las ecuaciones adicionales necesarias para una solución completa. Si ha de usarse la ecuación F igual a coeficiente de fricción estático o cinemático multiplicado por la fuerza normal, será necesario mostrar que F actúa en la dirección correcta en el diagrama de cuerpo libre, que ya lo habíamos visto, ya habíamos hablado en la diapositiva anterior. Ahora con esto vamos a ecuaciones de equilibrio de fricción. Aplique las ecuaciones de equilibrio y las ecuaciones de fricción necesarias o las ecuaciones condicionales si es posible el volteo. Bien, y despeje las incógnitas. Si el problema implica un sistema tridimensional de fuerzas tal que resulta difícil obtener las componentes de fuerza, los brazos de momento necesario, aplique las ecuaciones de equilibrio usando vectores cartesianos. Estos vectores cartesianos no es más que primero obtener el módulo y luego después obtener el vector unitario. Multiplicado por el vector unitario se puede obtener la fuerza o las ecuaciones de equilibrio con Ni, J y K.
se suma los I, se suma los J y se suma los K y se iguala a 0 y con eso se obtiene el equilibrio. Bien, como ejercicio, una caja uniforme tiene una masa de 20 kilogramos. Si una fuerza P de 80 newtons se aplica sobre esta caja, determine si éste permanece en equilibrio. El coeficiente de fricción estático es de 0.3, es decir, el coeficiente aquí debería ser de 0.3. Bien, el diagrama de cuerpo libre de esta caja con esta fuerza de 80 newtons sería el siguiente. Aquí se tiene la misma fuerza P, este tiene 30 grados, separado 0.2 del centro donde está aplicado el peso de la caja de 20 kilogramos multiplicado por 9.81 sería 196.2 newtons. Esto está ubicado en la mitad de este ancho de la caja de 0.8, está ubicado a la mitad. También se tiene la fuerza de fricción, al aplicarse esta fuerza P se tiene una fuerza de fricción y se tiene también una fuerza normal aplicada a una distancia X. Este sería en este punto de aquí, este punto sería el centro de gravedad de la fuerza normal que es que tiene una distribución, no es rectangular, si tiene una distribución trapezoidal, por lo tanto es que no se ubica en el centro, sino se ubica a una cierta distancia de el eje de la caja. En algunos casos puede coincidir con el centro, sin embargo eso hay que calcularlo. Antes de determinar si permanece en equilibrio hay que determinar si la caja tiene la posibilidad de volcarse. En ese caso, si es que tiene la posibilidad de volcarse, este X debería ser mayor a 0.4 metros, es decir, si sale 0.5, la caja se vuelca, ¿sí? No se desliza, no está en equilibrio, sino simplemente se vuelca al aplicarse este peso de 80 newtons. ¿Cómo se hace eso? Con sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y y sumatorio de momentos en cualquiera de los puntos. Sumatorio de fuerzas en X, en este caso se tiene la componente en X de esta fuerza, sería 80 por el coseno de 30 grados newtons, menos esta fuerza de fricción, igual a 0. La fuerza de fricción va a ser igual a 69.28 newtons. La sumatoria de fuerzas en Y se va a tener la componente en Y de esta, que sería 80 seno de 30 grados newtons, menos esta de aquí, que sería 196.2 newtons, más esta de acá, que sería la fuerza normal, ¿no? Que no se conoce. Con esto, despejando la fuerza normal, se tendría que la fuerza normal sería de 236.2 newtons. Si se hace sumatoria de momentos en este punto de aquí, en este punto O, en este caso sería igual a, se eliminaría la fuerza de fricción y quedaría la fuerza normal, el peso y las dos componentes de la fuerza P. En este caso sería 80 seno de 30 grados multiplicado por 0.4 metros positivo, menos 80 coseno de 30 grados por 0.2 metros, más la fuerza normal multiplicado por X. Y en este caso, despejando X, quedaría de menos 0.01 metros. Es decir, lo que significa que la fuerza normal de 236.2 newtons está a la izquierda de este punto O que se consideró en un inicio. Va a ser de 0.01 metros. Levemente, un poco más lejos de donde está aplicada la carga de 196.2 newtons, que es el peso de la caja. Para que haya vuelco, X debería ser igual a 0.4 en este sentido, positivo, sí. Ahora bien, ya se tiene con esto de que no va a haber vuelco. Sin embargo, hay que considerar a ver si se mantiene, si está en equilibrio o no. Si se está moviendo, está bien. Puede que no haya vuelco, pero puede estar en movimiento o en equilibrio.
Entonces, bien, o sea que con esto se puede calcular la fuerza máxima, que sería este coeficiente de fricción estática de 0.3 multiplicado por la fuerza normal de 236.2 newtons. Y en este caso la fuerza máxima sería igual, o la fuerza de fricción máxima, que sería que el cuerpo está en un equilibrio inestable, sería de 70.86 newtons. Bien, anteriormente ya se calculó cuánto era esta fuerza de fricción F. Al compararla con los dos, esta fuerza de fricción F de 69.28 es menor a 70.86 newtons. Es menor, lo que significa que no se mueve, que va a estar en reposo, dado que es menor la fuerza de fricción calculada en esta caja, es menor que la fuerza de fricción máxima de 0.3, pero está cerca de hacerlo. Puede deslizarse con un poco más de P. Si P fuera mayor, 90 newtons, es posible que esto ya se desliza, dado que en este caso el valor de F va a ser más alto que la fricción, que en este caso, que F máxima, dado que ya esta superficie no le opone demasiada resistencia, por lo tanto pasará del movimiento inminente directamente a desplazarse. También otra forma de que esto se desplace con esta misma fuerza de 80 newtons significaría que se podría cambiar la superficie a un valor más bajo, a uno que tenga menos fricción, que sería alrededor de 0.25, 0.20, 0.10, menor a 0.3. Con esta misma fuerza de 80 newtons, podría también empezar a desplazarse. Asimismo, sin tener que cambiar la fuerza P ni el coeficiente de fricción estático, también se podría empezar a moverse si es que esta caja es más liviana. Al ser más liviana, también se movería como en los tres casos anteriores, ¿no? Dado que va a tener un mayor peso, y al tener un mayor peso se va a mover con mayor facilidad con una aplicación de esta fuerza de 80 newtons. Otro ejercicio. Se observa que cuando el balde de una volqueta tipo bañera se eleva a un ángulo de 25 grados, es decir, este ángulo de 25 grados, estas cajas comienzan a deslizarse fuera del balde. Determina el coeficiente de fricción estática entre el balde y estas cajas. Bien, ahora lo primero que hay que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Y este diagrama de cuerpo libre, aquí se puede suponer, este es el ángulo de 25 grados, esta de aquí sería la superficie del balde y estas serían las cajas, ¿no? Que tiene una cierta distribución de 1.5 pies, 1.5 pies sería la mitad, y esta estaría ubicada a 2.5 pies, también sería con respecto a esta superficie, 2.5, ¿no? En este caso no está en el centro, considerando que este es un elemento o es un material que hace que para transporte de estas cajas, ¿no? Es un material un poco más liviano, ¿no? Por lo tanto, el centro de gravedad no está en la mitad de esto, sino un poco más bajo, ¿no? Esto va a ser lo más pesado. Bien, aquí en este caso se va a tener una fuerza o el peso W aplicado sobre el centro de gravedad, la fuerza de fricción que hace que esté contraria a donde podría moverse la caja, la que al final se mueve, la fuerza normal que es perpendicular a la base donde está apoyada esta caja, y esta está a una cierta distancia, una distancia X del centro de gravedad donde se aplica el peso W. Este ángulo de aquí es de 25 grados y ese se obtiene si tenemos el mismo gráfico
y si se traza una línea perpendicular a esta línea de acá, si se sabe que este de aquí es 25, esta de acá se obtendría como 180 menos 90 grados menos 25 grados igual a 65 grados. El de acá arriba va a ser igual a este, dado que es opuesto por el vértice, sería el mismo ángulo. Ahora bien, si se traza una perpendicular a esta otra de aquí, este sería 90 grados, se tendría que este ángulo de acá arriba sería igual a 180 grados menos 90 grados y menos 65 grados, que es el ángulo que se sacó recién, y eso daría un valor de 25 grados. Este ángulo de aquí va a ser igual, dado que es el opuesto por el vértice, por lo tanto es 25 grados, que es el lado de acá. Bien, para este ejercicio se ha decidido colocar los ejes en este sentido, paralela a la superficie donde está apoyada y esta perpendicular a donde está apoyada, que pasa por el centro de gravedad. Con esto de aquí tiene la ventaja de que, de que ya no se descomponen ninguna de las otras, si es que se ponen los ejes de manera tradicional, se tienen que descomponer todas las fuerzas en esos ejes. En este caso de aquí, como se colocan en este sentido, estas se toman, este en el eje Y y este en el eje X negativo, y simplemente se descompone la fuerza o el peso W. Entonces se hace la sumatoria de fuerzas en X, en este caso va a ser igual a 0, dado que se considera en equilibrio. Sería igual a W seno de 20 grados menos F, dado que se opone en el otro sentido, sería igual a 0, de donde F sería W por el seno de 25 grados. Sumatoria de fuerzas, ahí tendríamos una ecuación 1. Si se hace sumatoria de fuerzas en Y, sería igual a N, que es la fuerza normal, menos la componente en este sentido, que sería W coseno de 25 grados, y esto sería igual a 0. Entonces N es igual a W coseno de 25 grados. Bien, ahora sumatoria de momentos en O, que sería en este punto de aquí, sumatoria de momentos, se me elimina este y me quedaría simplemente las dos componentes del peso, y sería menos W seno de 25 grados multiplicado por 2,5 pi, más W coseno de 25 grados multiplicado por esa distancia X. Con esto puedo despejar, puedo tener una ecuación 3, y si es que en este caso ya tengo una ecuación 1, 2, 3, en este caso aquí en la ecuación 1 yo sé que esta fuerza de fricción es igual a el coeficiente de fricción estática multiplicado por n, dado que este se debe determinar, el coeficiente de fricción, entre el balde y la caja, multiplicado por la normal sería igual a W por el seno de 25 grados, que es la ecuación 1. Ahora bien, ¿qué es la normal? La normal de la ecuación 2 de aquí sería igual a W coseno de 25 grados, y en este caso, despejando, el coeficiente de fricción estático sería igual a 0.47, dado que se elimina W. Nótese que en este caso no es necesario conocer el peso W. No es necesario, simplemente está en función del ángulo de inclinación, que sería seno de 25 grados dividido para coseno de 25 grados. Eso daría 0.47, y el seno de 25 sobre coseno de 25 sería la tangente de 25 grados. Bien, ahora nótese que este ángulo de 25 grados es igual al coeficiente de fricción estático. Como se decía anteriormente, no se necesita el peso de la caja para ninguno de los cálculos. Entonces, bien, ahora para determinar si es que esta caja se desliza o se vuelca, es necesario determinar cuánto vale X. ¿A dónde está colocada esta fuerza normal? Entonces, de la ecuación 3, simplemente la ecuación 3, dado que estos se elimina al despejar X, este se eliminaría y quedaría seno de 25 grados
por 2.5 pi dividido para coseno de 25 grados, quedaría que x vale 1.17 pi, es decir, esto está ubicado 1.17. En este caso, dado que es menor de 1.5, no se vuelca, simplemente se desliza. Se desliza sin volcarse, no va a volcarse. Para que se vuelque, este x debería ser mayor a 1.5 pies. Ahora bien, una escalera uniforme de 10 kilogramos, esta escalera está recargada contra la pared lisa de B. Si es una pared lisa, significa que aquí va a tener una reacción, ¿no?, en B, y cuyo extremo descansa sobre un plano horizontal rugoso, que sería en A, cuyo coeficiente de fricción estática es de 0.3. Determina el ángulo de inclinación y la reacción normal en B si la escalera está a punto de deslizarse. Si está a punto de deslizarse, significa que está en un equilibrio inestable, por lo tanto se puede utilizar la ecuación de F, ¿no?, la fuerza de fricción en A, que es la fuerza límite de fricción en A, igual al coeficiente de fricción estática multiplicado por la fuerza normal en A. Ahora bien, para el diagrama de cuerpo libre, en este caso, sería de 10 kilogramos multiplicado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que sería el peso de 98.1. Se tendría la fuerza de fricción en A, la fuerza normal en A también, y la reacción normal o la reacción en B, la reacción normal en B también. Ahí no se tendría la fuerza de fricción en A, considerando que es un elemento liso, una pared lisa, y el movimiento inminente sería en A, dado que lo dice en el ejercicio. Luego después, con esto se obtiene por la geometría y el ángulo, este ángulo de θ, se obtiene cuánto es la parte vertical, que sería 4 metros por seno de θ, y la parte horizontal, en donde está la mitad, estaría ubicado de esa pared, de la mitad del peso estaría ubicado a 2 metros por coseno de θ a partir de A, y la otra parte a partir de B sería también 2 metros coseno de θ, dado que está en la mitad el peso de 98.1 newtons. Ahora bien, ¿cuántas incógnitas se tiene? Se tendría NB, se tendría NA, FA y también se tendría θ. Entonces se tendría 4 incógnitas, y de las cuales 3 son ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos, y una hay que utilizarla a la ecuación de equilibrio, que sería la ecuación de equilibrio en A, dado que la escalera está a punto de deslizarse. Entonces, bien, si está a punto de deslizarse, la fuerza de fricción en A, que sería la fuerza límite de fricción estática, sería igual al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. El coeficiente de fricción se sabe que es de 0.3 y se tendría la primera ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y, se va a hacer todas, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos, pero es más conveniente hacer primero sumatoria de fuerzas en Y, dado que directamente se puede obtener cuánto vale NA. NA menos 98.1 va a ser igual a 0, por lo tanto NA va a ser igual a 98.1 o 0.10 newtons. Bien, ahora, dado que ya se conoce cuánto vale NA, que era lo que necesitábamos en la parte de acá arriba, se puede saber cuánto va a ser esa fuerza de 0.3, la fuerza de fricción límite estática de 0.3 multiplicado por 98.10, y eso daría igual a una fuerza de fricción límite estática de 29.43 newtons. Ahora bien, se puede hacer la sumatoria de fuerzas en X, en donde FA sería esta menos NB igual a 0. Con esto NB, dado que ya se conoce cuánto vale FA, NB sería igual a 29.43 newtons, que sería
utilizado más adelante en sumatoria de momentos. Bien, ahora sumatoria de momentos en A, se lo hace sumatoria de momentos en A para que se elimine esto, y con eso se puede obtener y generaría en momento esta fuerza y esta otra fuerza. Entonces tendría NB por 4 metros seno de teta menos 98.1 newtons por 2 metros coseno de teta igual a 0. En este caso, ya que se conoce NB, se reemplaza por NB y quedaría simplemente como incógnita teta, ¿no? En este caso, si se divide seno de teta sobre coseno, sería tangente. Y esta tangente, con esto se puede determinar el ángulo, cuyo ángulo sería de 59.04 grados. Por lo tanto, ese sería el ángulo de inclinación, considerando que esta escalera de 98.1 newtons está a punto de deslizarse en el punto A. Otro ejercicio, una viga AB sometida a una carga uniforme de 200 newtons sobre metro y está sostenida en B, ¿no?, mediante el poste BC. Esta de aquí, esta viga simplemente está apoyada sobre este elemento. Aquí tiene un pasador, aquí va a tener dos reacciones, a X y a Y. Acá simplemente está apoyada sobre este elemento BC. Está también una fuerza P ubicada a 0.25 metros y de 0.75 desde B. Los coeficientes de fricción estática en B, este de aquí sería de 0.2 y el coeficiente de fricción en C de 0.5. Determine la fuerza necesaria para jalar el poste por debajo de la viga. Ignora el peso de elementos y el espesor de la viga. Entonces lo que hay que calcular es cuánto va a ser el valor de P. Ahora bien, entonces para determinar primero esto, lo que se pueden hacer es analizar estos dos elementos por separado como diagrama de cuerpo libre. Y se tendría, en primer lugar la viga, se tendría la reacción a X y a Y, la de 800 newtons, que sería la multiplicación de 200 por 4 metros, quedaría 800 newtons, y esto está ubicado en la mitad de esos 4 metros, dado que esto es una carga distribuida rectangular. Entonces estaría a la mitad, a 2 metros de A y a 2 metros de B. Aquí, en esta unión entre B y este elemento que lo sostiene, se generaría una fuerza de fricción que sería FB y una fuerza normal NB. Bien, ahora en el poste se tendría la misma fuerza NB, la fuerza de fricción FB. Si esta está en este sentido, esta va a estar en el otro sentido. Si la fuerza de fricción está en ese sentido, la otra va a estar en el otro sentido, ¿no? La fuerza P a 0.75 de B y a 0.25 de C. Y en el punto C también una fuerza de fricción FC y una fuerza normal NC. En este caso, ¿cuántas incógnitas se tienen? En este caso se va a tener 1, 2, 3, 4. Estas de aquí van a ser las mismas. 5, 6 y 7. Se tiene 7 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones se tiene? 3 ecuaciones de equilibrio de aquí, más 3 ecuaciones de equilibrio serían 6, pero también se tienen las ecuaciones de fricción en este punto y en este punto, por lo tanto se tendrían 8 ecuaciones y simplemente 7 incógnitas. Entonces es uno del tercer caso, uno de los dos, ya sea en el punto B o en el punto C, va a estar en movimiento inminente, ¿no? Bien, ahora lo primero que se puede hacer, se puede primero utilizar este elemento para determinar cuánto vale NB, y la forma de hacerlo sería momento en este punto, momento en A, dado que se elimina este, y este también se eliminaría dado que esta de aquí, esta viga, tiene un ancho bastante pequeño, ¿no? Entonces solo generarían momentos la de 800 y la de NB, ¿no? La normal en B.
En este caso sería igual a NB por 4 metros positivo menos 800 newtons por 2 metros igual a 0. De donde NB va a ser igual a 400 newtons. Ya dado que se conoce NB que vale 400 newtons en el primer diagrama de cuerpo libre, entonces en el otro elemento BC también se podría pasar el valor de 400 newtons. Bien, ahora, entonces una vez que ya se ha calculado este valor de NB, se puede trabajar en este otro diagrama de cuerpo libre. Se pueden calcular los demás elementos, sin embargo, por ahora no son necesarios. Bien, entonces sumatoria de fuerzas en X en este caso sería igual a P menos FB y menos FC, igual a 0. Una segunda ecuación sería sumatoria de fuerzas en Y, que sería igual a NC positivo menos 400 newtons, entonces NC sería igual a 400 newtons. Sumatoria de momentos, se puede hacer sumatoria de momentos en C, en donde quedaría, o en B también, si se hace en C, quedaría P multiplicado por 0,25 negativo, más FB, que sería esta, multiplicado por 1 metro. Se elimina esto y se elimina esto, dado que sus brazos de palanca son igual a 0. Bien, en este caso se tienen dos ecuaciones. Con estas dos ecuaciones, hasta ahí se han acabado las ecuaciones de equilibrio, se necesitan ahora determinadas ecuaciones de fricción. Y en este caso se van a plantear dos casos, dado que, como lo decíamos en un inicio, uno de los elementos, en uno de los extremos de B o de C, se va a tener que producir, va a estar en movimiento inminente, cualquiera de los dos, B o C, y el otro va a estar en equilibrio. Entonces, bueno, para este caso se presentan dos casos. El primer caso sería que el poste, si el poste se desliza en B, y gira alrededor de C. Si el poste se desliza en B, se puede utilizar la ecuación de la fuerza de fricción en este punto, de igualarla a la fuerza de fricción igual al coeficiente de fricción estático en B, multiplicado por la fuerza, esta fuerza de aquí, normal en el punto B. Entonces, se tendría que, en primer lugar, la fuerza de fricción en B va a ser igual a esta, el coeficiente de fricción estático multiplicado por la fuerza normal en B, y la fuerza de fricción en C va a ser igual a menor o igual al coeficiente de fricción estático en C multiplicado por el coeficiente normal en C. Eso se debería cumplir para que el poste se deslice en este punto B. Bien, entonces, con esto, con este FB, lo que se puede ya calcular con el coeficiente de fricción estático, y dado que ya se conoce NB, se puede calcular cuánto vale FB, que va a ser igual a 80 newtons. En la ecuación 2, que era la ecuación de momentos que se había hecho en este punto C, se puede determinar, dado que ya se conoce FB, se puede determinar cuánto vale el valor de P. Y en este caso, P va a ser igual a 320 newtons. Algún otro elemento que hay que calcular, utilizando la ecuación 1, sería igual a P menos FB menos FC. En este caso ya se conoce cuánto vale P, cuánto vale FC, y FB, y FC habría que calcularla. Y FC en este caso va a ser igual a 240 newtons. Ahora bien, con estas tres fuerzas calculadas, con este primer caso, de que el poste se deslice en B, en este punto, se tiene que P es igual a 320 newtons, FC a 240 newtons y NC igual a 400 newtons. Entonces, había otra condición, no simplemente que en este punto de aquí, que FB sea igual al coeficiente de fricción estática en B multiplicado por el coeficiente, la fuerza normal en B. No solo se cumple eso, sino debería cumplirse que también en la fuerza de fricción en C sea menor o igual al coeficiente de fricción
en C, que es desigual a 0.5, multiplicado por NC, que es de 400. En este caso, sería entonces que la fuerza de fricción en C es igual a 240, que es la que se calculó, y esta es mayor al coeficiente de fricción estático de 0.5 multiplicado por la fuerza normal de 400. Por lo tanto, si es mayor, esta es la de 240 y esta de aquí, si es mayor, por lo tanto no se está cumpliendo lo que en un inicio se había dicho, entonces ocurre deslizamiento en C. Esto significa que ocurre deslizamiento en C, se está ya deslizando, y en B está el movimiento inminente, está cerca de deslizarse, pero en C ya ocurre el movimiento, por lo tanto, así como está, como se analizó en el primer caso, significa que no está en equilibrio. Y lo que se necesita es de que esté en equilibrio. Dice como determina la fuerza P necesaria para jalar el poste por debajo de la viga, para jalarlo, pero no que se deslice, para jalarlo. Bien, entonces en este caso se analiza la otra posibilidad. Y esta posibilidad es de que el poste se deslice en C y gire alrededor de B, ¿no? Entonces, para que el poste se deslice en C, significa que, en primer lugar, que Fc sea igual al coeficiente de fricción estática por la fuerza normal en C, y Fb sea menor o igual al coeficiente de fricción en B, estático en B, por el coeficiente de fricción en B. Entonces eso significa que en C se va a estar en equilibrio inestable, y en B va a estar en equilibrio. Entonces, en primer lugar, con esto, Fc igual a 0.5 por Nc. 0.5 es el coeficiente que ya se lo da en el ejercicio. 400 es este que se había calculado ya, que valía Nc. Y Fc va a ser igual a 200 newtons. Ahora bien, con este, en la ecuación 1 se puede calcular cuánto vale P menos Fb, que va a ser 200 newtons. Y en la ecuación 2, dado que reemplazando, o sea, utilizando la ecuación 1 y la ecuación 2, se tiene dos incógnitas, y en esta de aquí, P y FB, y se tiene dos ecuaciones, se puede determinar cuánto vale P y cuánto vale FB. Ahora bien, P se tiene que son 266.67 newtons, NC ya se había calculado previamente, FC 200 que se calculó con 0.5 multiplicado por 400 newtons, y FB también igual a 66.67 newtons, que fue de utilizar las ecuaciones anteriores, de resolver las ecuaciones anteriores. Ahora bien, en este caso se debería cumplir que en FB debería ser menor o igual al coeficiente, a este coeficiente de aquí de 0.2. F ya lo tengo que es 66.67, pero ese tiene que ser menor o igual a 0.2, en este caso de aquí, multiplicado por 400 newtons. Bien, entonces en este caso quedaría 66.67 es menor a los 100 newtons, por lo tanto este caso se presenta primero, ya que requiere un valor menor de P. Anteriormente el valor de P era mayor, era de 320, este de aquí era de 320, por lo tanto este caso es el que se presenta primero. Si el P se va a ir aumentando, significaría que si es que es menor a este 266.67, en este caso se mantendría en equilibrio. Sin embargo, si es que llega a 266.67, se empezaría a deslizar en C. Aquí se empezaría a deslizar en C. Se empezaría a deslizar, y eso es lo primero que se movería, ¿no? Porque tiene 266. Luego, cuando llega a 320, en este caso, ya se suscitaría otro caso, que es el caso que se había analizado anteriormente.
Bien, con eso terminamos el tema de lo que es rozamiento.